No sé si fue de este curso que me escribió en la aula virtual, que decía algo que suba los videos, pero lamentablemente creo que no se grabó la clase, entonces no puedo subir. Pero bueno, aquí en estadística uno prácticamente no es muy complejo la primera parte, porque solo hablamos de población y muestra, ¿ya? Pero bueno, claro que sería idóneo la clase grabada, pero no se me grabó en ningún curso de estadística uno. Y no sé por qué, en todo caso voy a tratar de ver eso. Bien, ¿alguien se les ha ido la luz por su casa? Anoche nomás se me fue. ¿Cuánto tiempo se fue? Se les fue. ¿Minutos? Ah, o sea, como 15. que se fue y vino Sí, rápido. mínimo. Sí, exacto. 30 minutos diría yo. Ah, no, 30 minutos ya es considerable. Ujú. Mm, Porque ayer, por ejemplo, como 5 estudiantes me dijeron que se les había ido la luz. Este es el 3-2, ¿no? Llovió en la madrugada. De verdad. Yo ni cuenta me di, en cambio. Se hacía un calor endemoniado. Yo no me di cuenta que haya llovido. Bueno, ya crearon un grupo de WhatsApp. Crean un grupo de WhatsApp, ¿sí? Y después me agregan. Cualquier cosa, yo les informo por ese grupo, ¿sí? Nada que por interno. Por interno yo solo leo los mensajes, pero no respondo por si acaso. Y ahí todo por el grupo de WhatsApp. Bien. Alvarado Tubay, Buenos días, presente. buenos días. Álvarez Vélez, Buenos días, presente. Arce Mora, Presente. Arias Tomalán, Presente. Basantes, Buenos días, presente. buenos días. Cedeño Vaque, Presente. bien. Ceballos Pacheco, Presente. Chaguay Pérez, Presente. Chiquito Luna. Presente. Chiquito, ¿por qué no abre su cámara? Estoy intentando entrar también desde la laptop, pero creo que pone tomar. Ya, ok. Me avisa, por favor. Díaz Álvarez, Presente. mm, Fernández Saltos, Fernández Saltos, Presente. ya. A ver, Ganchoso Mora, Buenos días, presente. buenos días. Naranjo de la Vera, Presente. Urrala Asensio, Urrala, Palma Ortega, Presente. ya. Ronquillo Estupiñán, Presente. Sánchez Balda, Presente. ¿quién es Sánchez? Presente.
Ya. Tisalema. Tisa, Presente. ya. Vélez Vázquez. Vélez Vázquez, Presente. ya. Vidal Carchi, Presente. ya. Yosa Artiaga. Presente. Zambrano, Bianca, Romina. Zambrano, Bianca. Y Zambrano, Emilio. Presente. Listo. Y aquí veo que alguien ha enviado un link. Ah, espera, que creo que yo no tengo el password web. Bien. Entonces vamos a empezar la clase del día de hoy sobre lo que nos indica el sílabus, ¿no? Vamos a ver cómo está en el plan analítico. Una consulta. ¿Alguien de aquí tiene algún tipo de discapacidad? Ya sea visual, física, intelectual, entre otras, ¿no? No, me imagino que no, porque nadie responde. Ya, entonces estoy aquí, creo que lo voy a sacar. Y se va a quedar así. Bien, estamos todos 8 de abril. 8 de abril. Bien, hoy vamos a ver acerca de los tipos de variables, escalas de medición y tablas de distribución de frecuencias para datos cualitativos. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Bien, yo primero les voy a indicar todo esto sobre los tipos de variables y escalas de medición y las tablas de distribución de frecuencias para datos cualitativos y luego hacemos un ejercicio en línea, ¿sí? Es decir, yo les comparto un link y ustedes ahí van realizando y ponen al lado el nombre de la persona que participó en clases, ¿sí? Bien, entonces luego de haber identificado lo que es la población y la muestra, cuando vimos en la clase pasada sobre en este caso también el parámetro y el estadístico sobre poblaciones finitas e infinitas. Lo siguiente es conocer el tipo de variable, ¿ok? Pero no obstante, primero tiene que usted identificar lo que es una variable, ¿sí? ¿Qué es una variable? Una característica de la muestra de la población que se está observando.
¿Qué también es una variable? Una variable es una función cuyo propósito es tomar algún valor, por lo general numérico, pero también puede tener un atributo cuando nos referimos a otro tipo de variable. ¿Sí? Ejemplo. Dice, si un analista estadístico de la alcaldía de Guayaquil está interesado en la distancia que debe recorrer cada mañana, las personas que viajan diariamente largas distancias hacia el trabajo, la variable de estudio en este caso serían las millas recorridas. Por ejemplo, si yo quiero saber en qué tiempo hace ebullición, ¿no es cierto? Cuando hago el agua hervida, ¿cuál sería la variable? Considerando este ejemplo. La guardia sería, ¿Cómo? sería la guardia, la variable. ¿La variable cuál sería? El agua hervida. No. Si yo quiero saber en qué tiempo hace ebullición el agua hervida, la variable sería el tiempo, porque eso es lo que estoy midiendo. ¿Sí? Va, eso, me salí. Ya, unos sí me han escrito por aquí el tiempo. Para los que no podían entrar, tranquilos que ya al finalizar la clase me avisan. Bien, tipos de variables. Una variable puede ser cuantitativa o cualitativa. Si hablamos de variables cuantitativas, las observaciones siempre se van a expresar de manera numérica, ¿ok? Como por ejemplo el ingreso promedio de personas asalariadas, la estatura de las personas, las calificaciones de los estudiantes, el peso promedio de los estudiantes, puede ser la temperatura si hablamos de numérico, ¿no? Puede ser el número de docentes, el número de estudiantes, puede ser este, todo lo que tiene que ver con la parte numérica, ¿no? La velocidad, ¿qué más? Eh, ya dije la altura, el volumen, etcétera, ¿no? Dentro de las variables cuantitativas existen dos subgrupos: las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas. Las cuantitativas discretas solo van a adaptar valores donde existen vacíos entre ellos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Adoptan valores numéricos enteros, por lo general, ¿sí? Y y no son como que tiene, no, o sea, no son medidos con otro artefacto en sí. Por ejemplo, si hablamos número de personas, número de sillas, número de mesas, número de microscopios, número de pipetas, número de, qué sé yo, o algo así que se pueda contar. Por lo general, las variables cuantitativas discretas están sujetas al conteo. ¿Sí? Y obviamente estas cuantitativas discretas pueden ser finita, es decir, un número limitado de ciertos valores, pero también pueden ser infinitas. Por ejemplo, usted quiere saber el número de clientes que ha recibido en un día, digamos que sea de mi comisariato, ¿ya? Entonces, obviamente están sujetas al conteo, ¿no es cierto? Pero puede ser finita, en este caso finita de veces debido a que estamos considerando un día. Pero si yo le digo de todo el año,
Entonces pueden ser que más de 100.000 personas han entrado al comisariato, ¿cierto? Entonces, cuando ya sobrepasa las 100.000 personas, se considera que esa población es infinita, ¿sí? Y obviamente es una discreta porque usted no puede decir, bueno, vino una persona y media o una persona tres cuartas, ¿sí? Sino que llegó 100 personas, 1.000 personas, 100.000 personas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Otro ejemplo con frecuencia son el resultado de la numeración o del conteo. Bueno, eso ya le indiqué. Y en ningún caso se observan valores fraccionarios. Bueno, aquí hay más ejemplos sobre las cuantitativas discretas y en cambio las variables cuantitativas continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango dado o dentro de un intervalo. Por lo general, este tipo de variables sí son medibles y generalmente lo que decía son resultados de una medición. Por ejemplo, la presión del aire de una llanta, el peso de un cargamento de tomates, el monto del impuesto a la renta, el peso de un estudiante. ¿Qué más? Por ejemplo, la temperatura de, de una persona o la temperatura cuando ustedes están bueno, no sé si ya habrán ido al laboratorio, pero ahí sí toman la temperatura de un punto de ebullición cuando, por ejemplo, están haciendo algún tipo de experimentación, ¿ya? Que utilizan la estufa con esa experimentación y hay un termómetro largote que una vez me enseñaba un profesor y bueno, y ahí podían observar eso. Entonces, ¿a qué voy? Que la variable cuantitativa continua siempre resulta de ser resultado de alguna medición. Ya, por ejemplo, si hablamos del peso, para eso entonces tenemos la báscula para poder nosotros calcular el peso. Si hablamos del peso en gramos, tenemos la gramera, ¿cierto? O etcétera, ¿no? Si hablamos del peso de los tomates, tenemos la balanza, ¿sí? Si hablamos de la altura, lo medimos con un metro, ¿ya? Si hablamos de variables cualitativas, ¿sí? En este caso nos referimos que de acuerdo a su naturaleza es no numérica y esta pues está caracterizada por un atributo, ¿sí? Puede ser un atributo, una característica, pero es no numérica, ¿sí? En este tipo de variables tenemos diferentes ejemplos, como el estado civil de las personas, el color de cabello de los estudiantes, ¿sí? La preferencia religiosa de las personas, el color preferido de los estudiantes de ingeniería química. Podemos también observar de acuerdo al color, el tipo de solvente, etcétera, ¿no? Dice. Cuando los datos son de naturaleza cualitativa, importa la cantidad o proporción que caen dentro de cada categoría. Cuando hablamos de este tipo de variables, ¿sí? Para poderlas nosotros cuantificar prácticamente las variables cualitativas, por eso que cuando ustedes ven metodología de la investigación, en la construcción de las preguntas, ¿no es cierto? Antes de llamarlas variables, en la construcción de preguntas, ustedes tuvieron que haber analizado si estas preguntas eran abiertas o cerradas. Y obviamente, si hablamos obviamente en categorías, si las preguntas son abiertas, en cambio no nos sirven para cuantificar, pero sí para llegar a un tipo de análisis. Cuando las preguntas son cerradas, es decir, las subdividimos a las respuestas en algún tipo de categoría. Por ejemplo, si yo le digo estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, unido, rejuntado, bueno, digámoslo así, ¿ya? Entonces voy a tener 5 categorías, ¿sí?
Entonces, de esa manera yo puedo hacer el análisis en frecuencias, es decir, donde va a importar la cantidad de personas que me hayan elegido alguna de esas categorías o la proporción que va a caer dentro de cada categoría. Entonces, de esa manera nos sirve el análisis. Ejemplo, ¿qué porcentaje de población tiene los ojos azules? ¿Qué marca de automóvil fue la más comprada en el 2020? ¿Y qué tipo de deporte es el más que se practica, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos resumir aquellos datos cualitativos en tablas o gráficas de barra o gráficas de pastel. Bien, entonces en forma de manera de resumen tenemos que los tipos de variables se dividen, como ya mencioné, en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son, pues, en este caso, caracterizadas por ese atributo, ¿no es cierto? O no numérica por lo general, como la marca de una PC, el estado civil, color de cabello, color favorito, no sé, equipo favorito, etcétera, ¿no? Cuantitativas, discretas o continuas, discretas, hijos de familia, tiros en hoyo al golf, aparatos de televisión, número de estudiantes, qué sé yo, televisores en una casa, etcétera, ¿no? Continuas, monto del impuesto, peso del estudiante, precipitación anual en la Tampa de Florida, dice aquí, este, ¿qué más? Hay cosas que se miden con un barómetro, también podría ser algo como eso, ¿no? Tipos de variables, bueno, aquí hay más ejemplos. Si yo le pregunto la edad, ¿qué tipo de variable es? A ver, participando, porque si no, Cuantitativa. ¿cuantitativa qué? ¿Discreta o Cuantitativa. continua? Discreta. Continua. No, es continua. Pero aunque también suelen utilizarla en discreto, ahorita es que recuerdo bien. O sea, es continua, sí, solo sí. Nosotros nos vamos a referir que la edad tienes 20 años y 5 meses o algo así, ¿ya? Pero en realidad cuando yo le pregunto a alguien, digamos a Álvarez, ¿cuántos años tienes, Álvarez? 21 años. Ya, entonces es 21, ¿no es cierto? 21 años. No me va a decir, yo tengo 21 años, 5 meses y 2 días, ¿ya? Master, una pregunta. Entonces, ¿es continua cuando se habla con precisión? Es decir, exactamente ¿Cuántos eh, años tienes? cuántos años tiene y la otra es proporcional, ¿verdad? Cuando se habla solo de una parte de la variable. Claro, ¿cómo? No, a ver, no te entiendo la pregunta, de nuevo. Sí, por ejemplo, en una dice que tiene 21 años y la otra dice 21 años, 6 meses y 3 días. Así. Ah, ya, ok. Miren, pero sabe que para ya dejarlo finiquito, la edad sí lo vamos a dejar como discreta, porque, a ver, no, a ver, déjame ver. La edad la medimos en son de tiempo también, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. En- de acuerdo al tiempo, y el tiempo es medible en horas y minutos, y aquí sería en meses y días. No, la dejamos continua, ya, cuantitativa continua. Bien. Ciudadanía, ¿qué tipo de variable es? A ver, Arias, dígame usted. Ciudadanía, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa. Cualitativa, muy bien. Si yo le digo a Basantes nuevamente, el número de cédula, Cualitativa. cualitativa, muy bien. Mire que tiene números,
pero no es cuantitativa porque eso es un medio de identificación de las personas. Bien, si yo le digo a Chaguay Pérez, fecha, ¿qué tipo de variable es la fecha? Cualitativa. Cualitativa. Ceballos Pacheco, número de hijos. Es cuantitativa. ¿Cuantitativa qué? ¿Discreta o continua? Discreta. Ya. Arce, serie favorita en Netflix. Cualitativa. Ya. Vélez Baque. Vélez Baque. ¿Se fue? Vélez Baque. Vélez Baque. Estatura. Oh, Cuantitativa, cuantitativa qué? continua, ¿Cuantitativa qué? Vélez Baque. continua, Continua. Ya. Mía, naranjo. Color de cabello. Cuantitativa. Ganchoso, mora. Millas recorridas. Cualitativa. Cualitativa, me dijo. Cuantitativa. ¿Cuantitativa qué? Eh, continua. Continua. Zambrano, Zambrano, Bianca. Salario. Cuantitativo. Continuo. Ya. Palma, Ortega. ¿Cuál no dije? Temperatura. Temperatura, dígame. Es cuantitativa continua. Cuantitativa continua, ya, muy bien. Ahora vamos a ver sobre los niveles de medición. En los niveles de medición, en este caso se va a asignar el valor a una variable de un elemento en observación. Es decir, vamos a medir cada una de esas variables, ¿ya? Y de esta manera se podría resumir y presentar la información y determinar las pruebas estadísticas que se le pueden realizar. ¿Ok? La medición es muy importante para identificar el tipo de variable y qué método estadístico le vamos a aplicar. Estos niveles de medición son nominales, ordinales, de intervalo y de razón. El nivel de medición más baja, como así se lo puede llamar, o primario, corresponde al nivel nominal, es decir, la más alta o el nivel que proporciona la mayor información relacionada con la observación es la medición de razón. ¿Sí? Entonces, la medición nominal en sí es considerada la primaria y suele ser utilizado para variables descriptivas nada más, como son las variables cualitativas, ¿no? Donde se emplean las variables categóricas o también son variables numéricas, pero que éstas se las puede cuantificar de manera descriptiva y a esta la denominamos como variables nominales. Las variables ordinales, por lo general, también se les aplica a aquellas variables cualitativas, pero aquí se implican algún tipo de orden.
¿sí? Poco a poco voy a ir indicándoles, ¿no? Entonces, por lo general, a estas variables de medición nominal se les permite asignar el nombre al elemento medido, como yo ya les había mencionado, sobre, por ejemplo, el estado civil de las personas, ¿no es cierto? Entonces, yo los dividí en categorías: soltero, casado, viudo, divorciado, ¿cierto? Y entonces a cada uno le emito un nombre, ¿no? Y ahí pues establezco qué proporción o cuántas personas están en cada categoría. Bien, sirve para nombrar unidades de análisis de investigación, por ejemplo, nacionalidades, uso de lentes, tipos de profesiones, ¿no? La nominal también tiene otros ejemplos, como aquí dice la carrera del cual usted es, la película preferida que usted tiene. ¿Qué más? Por ejemplo, el género, ¿sí? Masculino, femenino, pero también a esta escala nominal se le puede asignar números, ¿ya? Con el propósito de identificarlos, ¿sí? Como ustedes pueden observar, si es masculino, le asigno el 1; si es femenino, le asigno el 2. ¿Ya? Los niveles de medición ordinal, ¿ok? Son aquellas observaciones en categorías con un orden significativo. A estos eventos, su función es de presentar la información de mayor o menor posesión de un atributo característica, ¿ok? De las cuales, pues, se van a clasificar en grupos. Por ejemplo, el tipo de variable que suele ser utilizada aquí es, por ejemplo, la escala de Likert, que tiene 5 categorías, ¿ya? Cuando utilizamos el poco satisfactorio, no satisfactorio, medianamente satisfactorio, satisfactorio y muy satisfactorio, ¿ya? O otro tipo de variables, como por ejemplo el orden de llegada en una competencia. O puede ser em, el nivel de peligrosidad de algún reactivo, bajo, medio, alto, ¿ya? Etcétera, ¿no? Entonces tiene este tipo de orden que prácticamente nos permite dar una alerta de lo que pueda estar pasando, ¿no? Ejemplos con este tipo de escala: preferencia de algún producto, tipo de calificación de un estudiante, opinión de un encuestado referente a una investigación, pero ya aquí ya depende, ¿no? Y bueno, lo que yo les había mencionado de escala de Likert: muy insatisfecho, satisfecho, regular, satisfecho, muy satisfecho. Bien. Nivel de medición ordinal, también tenemos excelente, muy bueno, bueno, regular, malo. Sobresaliente, muy bueno, bueno, regular, insuficiente. Estrato social, alta, media, baja. Aunque esta de aquí también la podemos utilizar como nominal. De intervalo, las mediciones de intervalo, aquí sí es un poquito que ustedes tienen que considerar, porque las mediciones de intervalo poseen características de la medición nominal y ordinal, pero su distancia entre una medida y la otra es diferente. Por lo general, a los niveles de medición de intervalo se le aplican variables cuantitativas continuas, discretas también, pero carece de un punto cero absoluto. Es decir, siempre esta medición de intervalo va a estar dentro de un rango. Bien, por ejemplo, la medición en un termómetro, cuando registra 0 °C de temperatura, indica que el nivel de congelación del agua, y cuando registra 100 grados centígrados indica el nivel de ebullición, y el punto cero es arbitrario, no real, lo que significa que este punto no hay ausencia de temperatura. Bueno, ese es el ejemplo, ¿no?
Estas mediciones de intervalos se miden, como ya lo había mencionado, de manera numérica. Y al igual que los datos ordinales, llevan inherente un rango u ordenamiento. Entonces, estas medidas de escala numérica, ¿sí? El valor cero es arbitrario, es decir, la diferencia entre los valores sería importante, ¿ok? Establece la distancia entre una medida y la otra. Por lo general se le aplica, como yo ya lo mencioné, a variables continuas, pero carece de un cero absoluto. Entonces, este tipo de medición de intervalo, ¿ok? Poseen información sobre orden. Por ejemplo, las propiedades de las mediciones de intervalo cuando se clasifican los datos de acuerdo con el grado que posee la característica en cuestión. Diferencias iguales en las características que representan las mediciones. Las variables de intervalo se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir puntuaciones y calcular promedios, a lo cual no es posible por lo general para variables ordinales o nominales. Bien, la temperatura, ejemplo, con respecto a a niveles de medición de intervalo o también denominadas como escalas de medición de intervalo. Por ejemplo, la temperatura medida en una escala Fahrenheit o Celsius. Un grado representa la misma cantidad subyacente de calor independientemente de donde ocurra la escala. Bien. La temperatura medida, perdón, un grado, si lo medimos en unidades Fahrenheit, la diferencia entre una temperatura, por ejemplo, de 46 y 42 es la misma que la diferencia entre 72 y 68 grados, ¿no? La escala de medición de intervalos pueden ser utilizadas para medir opiniones y actitudes. Bien, otros ejemplos de medición de intervalo. Horas del día de un reloj de 12 horas, ¿ya? Peso, por ejemplo, aquí habla sobre las tallas. Bueno, esto de aquí es de tallas en una mujer. Ahora con respecto a los niveles de medición de razón. Este nivel de medición de razón, o también denominada como escala de razón, es similar a la de intervalo, pero este tiene un punto de partida de cero natural. ¿Qué quiere decir esto? Que en las escalas de razón usted va a incluir el cero y el cero representa la ausencia de cierta característica. El nivel de razón es una escala de medición más alta con respecto a las anteriormente mencionadas. Si la nominal era la primaria, es decir, la más baja en los niveles de medición, el nivel de razón es más alto. ¿Ok? Y pues posee todas las características de un nivel de intervalo, aunque además el punto cero tiene sentido y la razón entre dos números es significativo. Entonces, de esta manera nosotros podemos decir que se mide un nivel de escala de razón para medir muchos tipos de datos que se encuentran en el análisis empresarial de las ciencias, de las ingenierías, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la distancia que recorren los estudiantes para llegar a la universidad, considerando que el punto cero es la casa, o también se lo denomina como el punto inicial. Salarios, ya, por ejemplo, una persona que trabaja versus una persona que no trabaja. Unidades de producción, si un día se para la producción porque no hay luz, no produce ninguna unidad. Número de artículos vendidos, asimismo, cambios en los precios de las acciones, las distancias entre sucursales y la altura, la longitud, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos niveles de razón con un ejemplo digamos, puede ser algo como que estuviera vendiendo o ganando, ¿no?
Entonces, de manera resumen, tenemos que los niveles de medición se clasifican en escala nominal, ordinal, intervalo y de razón, cuyas características principales con respecto a la escala de medición nominal son los datos que solo se clasifican, es decir, son descriptivos. Ordinales, los datos se ordenan y es importante el orden. El intervalo, diferencia significativa entre valores, por lo general siempre van a estar dentro de un rango y de razón el punto cero es significativo y la razón entre valores. Ejemplo de cada uno de ellos, como ya lo vimos hace un rato, pero también podemos decir que un ejemplo claro del nominal, el número de camisetas de jugadores de fútbol, marcas de automóviles, etcétera. Si hablamos de casos ordinales, su número de lista en clase, posición de los equipos dentro de los 10 grandes. Bueno, y actualmente lo que está pasando con el mundial, ¿no? Intervalo, temperatura, talla y de razón, número de pacientes atendidos, número de llamadas, distancias a clase, etcétera, ¿no? Aquí también tenemos otros ejemplos de medición de razón, gastos, impuestos, ventas, estaturas, calificaciones, ¿no? Y esto es con respecto a lo que mencioné, ¿no? Bien, voy a revisar el aula virtual, voy a ver qué actividades tienen para hoy y si no, les agrego esta más que la vamos a hacer ya mismo, ¿no? A ver, déjame ver este tipo de variables. Control Z. A ver, vamos a hacer esta de aquí y luego la vamos viendo acá. A ver, Zambrano Emilio. Sí, ingeniera, dígame. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué tipo de variable es y a qué nivel de medición pertenece. ¿Ya? Ya. Zambrano, Zambrano, Emilio. El curso favorito de los alumnos de una escuela. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa, cuantitativa, Cualitativa. cualitativa. ¿A qué escala de medición pertenece? Nominal, ordinal, intervalo, razón. Como no es rango, sería ordinal. Ordinal, pero me estás diciendo que es cualitativa. Puede ser nominal o ordinal. Tienen que acordarse de lo que hablé de los conceptos. Sería nominal. Nominal. Listo. Arias, tómala. Ronald. Dígame. Eh, Siguiente, la sería, segunda. Cantidad de libros en un anaquel. sería cuantitativa, Ya. ¿Cuantitativa qué? ¿Discreta o continua? discreta, Ya. ¿Qué nivel de medición tiene? Nominal, ordinal, intervalo, razón. tiene eh, nominal. No, no, perdón, perdón. Razón. Razón. Si yo le digo cantidad de libros, ¿usted cree que no haya ningún libro? Claro, pero habrá una cierta cantidad de libros. Finito. Bueno, yo le dejo ahí como ustedes tienen. Luego la revisamos en la primera pestaña. Ya. ¿Ya? Listo. A ver, vamos con
Ya dije A. Vidal Carchi. Vidal Carchi. Buenos días. Buenos días. Número de Cuantitativa, habitantes del Ecuador. cuantitativa, Ya, cuantitativa. Discreta o continua. discreta. Ya. ¿Qué nivel de medición tiene? Eh, razón. Razón. Eso es lo que ustedes me dicen. Siguiente. Vamos con Orrala Asensio. Todos van a salir igual nuevamente, porque los voy a ir anotando. Orrala Asensio. Claro que obviamente los que no me responden, que le estoy llamando y no me responden, no tienen la actuación en clase. Bueno, como no me responde, lo ponemos en rojo. Siguiente, Yosa Artiaga. Sería el 6, ¿no? Bueno, no, el 5. El 5. Sería, a ver, Lugar que ocupa un nadador en una competencia. sería cualitativa Cualitativa. ¿Ya? y nivel de medición ordinal. Ordinal. Ya, gracias. Siguiente. Tisalema Soledispa. Santemis. A ver, dígame. Sobrepeso de una Eh, persona. es cuantitativa continua. Cuantitativa continua. Nivel de medición. Razón. Razón. Ya. Siguiente. Arias, tómale, ya la llamé. Alvarado Tubay. Buenos días. Buenos A días. ver, sería, es la años de experiencia laboral. Sí. Cuantitativa, discreta. Y el ¿Ya? tipo de medición es Medición. razón. Razón. ¿Listo? Eh, siguiente. Ronquillo Estupiñán. Sí, ingeniera, dígame. A ver, Ronquillo. Número de Ah, pe- ¿qué tipo de variable es? Ronquillo, ¿me cuantitativa. recuerdas tu segundo apellido? Estupiñán. Estúpida. Sí. Ya. Cuantitativa discreta. A ver, número de pétalos de una flor. Es cuantitativa discreta. ¿Ya? ¿Qué más? Nivel de medición razón. Ya. Ay, se me fue muy abajo. Ronquillo. Chiquito Emily. Buenos días. Buenos días. A ver, chiquito. Color de cabello de los niños que audicionan para una película en Netflix. Cualitativa, Cualitativa. Nivel de medición. nominal. Listo. A ver, Fernández Saltos. Buenas. Buenas. Eh, la 10, ¿verdad? Sí. Cuantitativa con ti.
Cuantitativa, continua. ¿Y qué escala de medición? Razón. Razón. Siguiente. Cedeño Vaque. Cedeño Vaque. Cualitativa. ¿Por qué no prenden sus cámaras? Tienen que prender la cámara. Cualitativa me dijo, ¿no? Ya, ¿qué Sí. escala de medición? Nominal. Ya. Em, Díaz Álvarez. La, la 12 Sí, es cuantitativa discreta ya, y de razón. listo. Sánchez Balda. Buen día, mi. Buenos días. Sería cuantitativa. Número de páginas ese. Sí, número de páginas de una serie de libros de estadística, dice. Cuantitativa, Discre- Discreto o discreta. continuo. Discreta. Escala, Sería razón. ya, bien. Creo que ya están, ya están todos, ¿no? A ver, ahora sí vamos de nuevo con los anteriores. Ceballos Pacheco. No alcanzo a leer todo de la 14. Temperatura de una persona. Cualitativa. Cualitativa. Escala. De intervalo. Listo. Chaguay Pérez. Cuantitativo, Cuantitativa, ¿qué? Discreta o continua. continuo, Marca de autos que se venden en tu país. discreta, Medición. razón, razón, Bien. Eh, Zambrano Emilio. Ah, no, ya te llamé. Perdón. Siguiente. Palma Ortega. No alcanza a leer bien, ingeniera, ¿me puede decir? Yo se la digo, ¿ya? A ver, grado de satisfacción laboral en una empresa. Es cualitativa. Cualitativa. Escala de medición. Mm, diría que es discreta. No, escala de medición. Ya me dijo que la variable es cualitativa. Ese es el tipo de variable. Ahora la escala de medición. La escala de medición es nominal, ordinal, intervalo y de razón. ¿Cuál de las cuatro es? Nominal. Nominal. Bien. Arce Mora. Número de presidentes que ha tenido tu país. Es cuantitativa discreta. ¿Ya? De escala Ordinal. ordinal. Siguiente. Este.
Basantes, aro. Peso de Cuantitativa, una persona. cuantitativa Cuantitativa, continua. continua. Escala, Razón. ya. Ahora, Canchoso Mora. Ganchoso Mora. Hola. Resultados de tirar 2 dados. Cuantitativa discreta. Ya. De razón. Bien. Ahora, Tizalema. Ah, no, ya lo llamé. Sánchez Balda, también. ¿Quién más? Llosa, también. A ver, que se me escape. Alvarado Tubay, también. Fernández, también, ya la llamé. Cedeño, también. Díaz. Díaz Álvarez. Buenas, Díaz. yo le respondí. Ya lo puse. Sí. Yo no he dicho. ¿Quién es usted? No la veo. Naranjo. Mía Naranjo. Sí. Ah, ya, sí, tú me faltas. A ver, Naranjo, ¿cuál es tu otro apellido? De la Vera. De la Vega. De la Vera. ¿Así? Ya. Sí. Temperatura de laboratorio de química. Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Qué? Continua. Continua. Ya. Cuantitativa continua. ¿Qué escala? Intervalo. Intervalo. Nominal, ordinal, intervalo. Listo. A ver, Orrala. Usted no estuvo cuando la llamó, cuando No, la es que llamé. tenía problemas con el audio de la cámara, por eso no la tenía prendida la cámara. Sí, pero eso yo la clase pasada también les dije que eso tenían que tener solucionado para la clase del día de hoy. Y ahorita se me hizo así. Es por lo que esta computadora ya está medio rara. A ver, dígame. Sí, por favor. Eh, Cantidad de cuantitativa. clientes atendidos en un restaurante. Cuantitativa. Discreta o continua. Discreta. ¿Qué escala Eh, tiene? Nominal, ordinal, intervalo, razón. razón. Listo. Yo le voy a Eh, igual a dejar así por si acaso, ya. pero no se preocupe, no es que va a tener menos ni más. Esto se llama participación en clase. Ahora vamos a ver quiénes realmente van a tener la participación, no mentira. Vamos a ver si es que se equivocaron o no se equivocaron, ¿ya? Alguien me alzó la mano, ¿cierto? Aparte, no. Álvarez. Sí. ¿Qué me va a decir Álvarez Vélez? No, no he participado. ¿Cómo? Que no he participado. ¿No participaste en esto? Ya No. te voy a buscar otra variable, espérame. Tú tranquila. ¿Quién más no participó para anotarlo? Chin, 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 chin. Chin, 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 chin. 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 Chun, 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 chun. Chun, 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 chun. Chun, 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 chun. Chun, 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 chun.
Uy, está muy chiquito este. Bueno, vamos a poner estrato socioeconómico. A ver, 21. Estrato socioeconómico. A ver, el estrato socioeconómico Álvarez. Álvarez Vélez, ¿qué A pasó? ver, ya Cuéntame. que sería cualitativa Ya, y el nivel de medición ordinal. ordinal. Bien, listo. ¿Alguien más que falte? Zambrano, Zambrano, Bianca. A ver. Ah, ya, el Emilio. Espérenme un ratico. Ya les voy a poner. Tiene que haber otra. Que esto está muy fácil. A ver, Bianca. Nivel de acidez en un alimento. Sería cuantitativa continua. ¿Ya? ¿Qué Eh, escala? si es en pH, debería ser de intervalo. Intervalo. Bien. ¿Alguien más? Listo, vamos a ir midiendo, ¿no? Nivel de acidez en un alimento medido en pH. Esto de aquí es una variable cuantitativa continua de medición de intervalo. Bien, verde. Estrato socioeconómico es una variable cualitativa, ¿sí? De escala ordinal. Bien, ya, ahora sí vamos viendo con la de acá. Temperatura de laboratorio de química es una variable cuantitativa continua de escala de intervalo. Vamos a ver, continua y de intervalo. Bien. Ganchoso, resultado de tirar dos dados. Es una cuantitativa discreta de escala de razón. Cuantitativa discreta de escala de razón. Muy bien.
Peso de una persona, cuantitativa continua, escala intervalo. Peso de una persona, cuantitativa continua, pero aquí Basantes me dijo que era de razón. Entonces, tiene una bien y una mal. Entonces le vamos a poner anaranjado. ¿Ya? No es razón, es intervalo. Bien. Número de presidentes es cuantitativa discreta y de razón. Número de presidentes, cuantitativa discreta. Y aquí me han puesto de ordinal. Arce Mora. Tiene una bien y una mal. Entonces lo ponemos de color anaranjado. No era ordinal. ¿De qué era? Razón, ¿verdad? Siguiente, grado de satisfacción laboral en una empresa. Es cualitativa y de medición ordinal. Aquí tiene cualitativa y escala de medición nominal. No es nominal, es ordinal. Anaranjado es ordinal. Y aquí es color anaranjado. ¿Ya? Chaguay. Marcas de autos. Las marcas de autos es una cualitativa, no es cuantitativa. Marcas de autos, cualitativa de orden nominal o de nivel nominal, ¿ya? No es discreto, ¿ya? Entonces, ahí se me tiene discreto y de razón. Entonces, aquí es rojo, porque tiene mal las dos cosas, ¿sí? Tenemos que seguir revisando. Entonces, esta de aquí es cualitativa y nominal. Temperatura de una persona es continua y de intervalo. Temperatura de una persona, aquí tiene, me ha puesto cualitativa y de intervalo. Entonces tiene una mal y una bien. Mal, anaranjado. Esta es continua y de intervalo. Ya, esta está bien y aquí estuviera bien. Entonces, como tiene una bien y una mal, está anaranjada. Siguiente. ¿Sabe que mejor estas así verdes? No, no los voy a poner. Que después me voy a confundir porque tienen mal. Bueno, eso ya después ya corrijo yo mismo. Bien, número de páginas de una serie de libros. Número de páginas de serie de libros es discreta y de razón. Es discreta y de razón. Bien, Sánchez Balda.
Número de televisores de una casa, discreto y de razón. Ese también está bien. Díaz Álvarez, Cedeño Vaque, candidato S, cualitativa y nominal. Cualitativa y nominal. Tiempo requerido para responder llamadas. Tiene cuantitativa continua y de razón. Cuantitativa continua y de intervalo. Esta no está bien. Ponemos anaranjado porque una está bien y la otra está mal. Chiquito. Color de cabello, cualitativo bien. Y nominal. Está bien las dos. Ronquillo, número de pétalos que tiene una flor. Eso es discreto y de razón. Ya. Años de experiencia, discreto y de razón. Sobrepeso de una persona. Eso es continua e intervalo. Continua y razón. No es razón, es intervalo. Que recuerde que el sobrepeso lo indican dentro de un intervalo. Y ahí está bien. Yosa, lugar que ocupa un nadador en una competencia, nominal, perdón, sí está bien, nominal y ordinal. Eso sí está bien. Yorrala, cantidad de clientes atendidos en un restaurante, discreto y de razón. Número de habitantes del Ecuador, discreto y de razón. Y los libros de un anaquel, discreto y de razón. ¿Ya? Y Zambrano Emilio es cualitativa y ordinal. Cualitativo y ordinal. ¿Sabe por qué es de orden ordinal Zambrano y no de nominal? Porque puede decir, en primer lugar me gusta tal curso, en segundo lugar me gusta tal curso, en tercer lugar me gusta tal curso. Por eso puede ser ordinal. Es como una escala. Exactamente. ¿Ya? Bueno, bien. Hasta ahí mejor nos vamos a quedar el día de hoy. La próxima clase vemos distribución de tablas de frecuencia, tanto para datos cualitativos como para datos cuantitativos. ¿Ok? Y eso sería todo, estimados estudiantes. Nos vemos mañana. Si existe alguna actividad en el aula virtual, que justamente eso que iba a revisar, ¿cierto? Aula virtual. Ustedes son el 3-2, ¿no? Mm, aquí hay una actividad de tipos de variables de escala. Ya, la voy ahorita a actualizar y les voy a poner un Excel de tipos de variables y ustedes me van a identificar qué variable es, ¿ya? ¿Estamos? ¿Y qué más?
Y eso sería todo. Bien, la voy a actualizar. Estamos hoy día 8 de abril. Y finaliza mañana 9 de abril. La voy a poner. ¿Ustedes ya les hice grupo? No, Miss. Ya a ver, me van diciendo ahorita los grupos. Todavía no entren a hacer nada aquí. A ver, participantes. A ver, ¿ustedes hacen los grupos o yo hago los grupos ahorita? ¿Mm? ¿Grupo de cuánto podemos hacer, Hay Master? Disculpe. 24. Van a ser grupos de 4. Y necesito que lo hagan. Ya. Agreguen por favor mi número. Alguien puede agregarme por ahí. ¿Quién está haciendo eso del grupo para yo enviarles para que me envíen por ahí los nombres de los grupos? Porque ya tengo que cerrar porque ya viene otro docente. Yo se las paso. Ya. A ver, Vidal, te voy a pasar mi número. ¿Ya? Ahí me agregas al grupo y ahí en ese grupo me van a poner los integrantes, 4 personas nomás, ¿sí? Sí, sí, incluso ya están entrando otros niños de otros cursos. O sea, son mis estudiantes, creo que bueno, no sé. Bueno, eso sería todo. No se olviden de escribir los integrantes de cada grupo en el grupo de WhatsApp que va, en este caso, a integrarme Vidal. Bueno, nos vemos. Chao, chao.